Buenos días, señores diputados. La concordia ha de ser posible en temas de reconocimiento y de memoria. No sé si a pesar de o precisamente a cuenta de el pequeño exceso que acabamos de vivir en esta sala hablando de la Segunda República Española, el pequeño exceso emocional. La concordia ha de ser posible porque se lo debemos en estos momentos duros y difíciles a nuestra ciudadanía. A ver, primero situemos la cuestión. Ahora unos 15 o 20 años teníamos una cosa muy interesante que se llamaban opiniones y daban lugar además a unas situaciones muy entretenidas que se llamaban discusiones, y entonces hacíamos paellas los domingos y unos tenían unas opiniones, otros tenían otras opiniones. Pepito era especialmente rojo, Manolita era especialmente facha, se comentaba la salida, pero echábamos la tarde del domingo, ¿Y qué quieren que les diga? Ahora tenemos leyes y me preocupa. No estoy seguro de que los domingos vuelvan a ser tan entretenidos ni tan instructivos. Porque al parecer ahora la política no se conforma con los dos papeles que ha tenido históricamente asignados de ser el árbitro del presente y el previsor del futuro. Ahora la política pretende también intervenir en el pasado. A esto les recuerdo que no se atreve ni el propio Dios, que puede hacer milagros en el presente e intervenir sobre el futuro, pero no se atreve a alterar el pasado. Para mí en esto la política peca de un exceso enorme de soberbia, que recordarán que se llama la ibris, y la ibris es castigada por la némesis. La soberbia es castigada por la némesis. El juicio que sufriremos en el futuro por habernos atrevido a esto puede que sea tremebundo. Ahora, la cuestión está en que resulta oportuno en este momento presente, en este difícil momento presente, resulta oportuno hablar precisamente de estos temas. Esto es remover viejas cuestiones en un momento inapropiado. Pues sí que resulta un momento oportuno. Lo es por dos razones. Porque nos encontramos en el momento de la aplicación de los criterios vertidos por la Comisión Técnica, y segundo, porque este es un momento de convulsión y crispación social especialmente difícil. Está provocado por las medidas restrictivas que hemos tenido que utilizar para combatir la pandemia, donde unos hemos ejercido el papel de vieja a través del visillo y otros el de paseantes no autorizados, cuando no hemos hecho todos las dos cosas en unos momentos o en otros. Y este extraño momento, y sobre todo el de la salida de esta situación y la posible vuelta a la normalidad, va a requerir todos nuestros esfuerzos para recuperar la convivencia, la tolerancia y la comprensión. Es que no nos va a bastar la siempre nombrada solidaridad. Hemos de recuperar otro concepto que teníamos arrumbado y que nos va a ser profundamente necesario, el de la fraternidad. Vamos a tener que intentar recuperar la fraternidad. ¿Y en qué consistía exactamente eso? Yo, señor Illanes, no he venido aquí a regañarle, aunque sé que hay quien entiende que una interpelación contiene necesariamente un regañar. Yo no lo entiendo así. Yo entiendo más interpelar en el sentido de preguntar, incluso de solicitar ayuda, o el de plantear una cuestión o dar inicio a una discusión. Y tal vez lo hago porque a mí me sorprende que la política necesite de expertos para hablar de política. Ya es lo más sorprendente. O sea, yo entiendo que la política necesite que alguien le explique qué son los kilopondios, qué son los kilovatios, o en qué consiste exactamente una ampliación de capital no vinculante. Pero no entiendo que la política requiera de expertos para hablar de política. Me parece que estamos haciendo algo innecesario. Tal vez sea por eso que el que entonces era el portavoz de nuestro grupo de Ciudadanos, don Xavier Pericay Horta, alertaba del peligro de teñir con una capa de reconciliación y mezclando en la paleta conceptos como verdad, justicia o separación, un fondo, en realidad, de reivindicaciones decididamente ideológicas.
Creo que debemos recordar que don Manuel Sacristán, el profesor y filósofo, que por cierto fue miembro del Comité Central del PSUC durante toda la década de los 50 y los 60, dijo que hay dos maneras de señalar los fines al pretender estas cosas. Una es indicándolos desde fuera de la vida del hombre y la otra es preocupándose más que por la consecución de los objetivos porque los hombres realmente se los propongan. Y este es un caso en eso adecuadísimo. Y eso se hace enseñando a ser hombre, a bien protagonizar el drama que es la vida, dice Sacristán, a vertebrar el cuerpo que es la sociedad, a construir el organismo que es nuestro mundo y a vitalizar todo lo que constituye nuestra vida en común. La ley a la que tratamos de dar cumplimiento adolece de defectos y precisamente por eso le está provocando a usted problemas concretos en sus aplicaciones. Primero que nada, tiene una exposición de motivos innecesariamente larga. Probablemente esto es así porque es más lo inexorable de los motivos que lo adecuado de las soluciones o lo logrado de las respuestas que plantea esta ley en su articulado. Esta ley incurre en errores de bulto. Esta ley empieza con una primera frase que, lo siento, pero es una sinécdoque absurda. Dice que el restablecimiento de la democracia es uno de los grandes éxitos de la transición en nuestro país. Y yo me pregunto, ¿y qué es la transición? Precisamente el restablecimiento de la democracia. ¿Y es un éxito la transición del restablecimiento? Esto es absurdo. Esto es un todo por las partes. Es una primera frase ya. Sigue, continúa, pidiendo profundizar en el conocimiento de la magnitud de las víctimas. ¿De qué magnitud exactamente? ¿De qué magnitud estamos hablando? No, la magnitud de las víctimas no significa nada. ¿Quiere decir el número de víctimas? Probablemente, pero resulta demasiado vago y demasiado mal redactado. Pero es que esta ley llega a solicitar la obligación de las instituciones públicas de investigar para promover la investigación de los hechos ocurridos. ¿Cómo? Investigar para promover la investigación. Si han oído bien, pueden leerlo. No sé cómo será. No resulta extraño entonces que la aplicación de esta ley no sea fácil. Esta ley precisamente no necesita una motivación tan amplia. Todos entendemos y compartimos una explicación muchísimo más simple y muchísimo más adecuada, la que se expresa diciendo que el Estado no puede vulnerar los derechos y las libertades de los ciudadanos por las ideas que estos tengan en sus cabezas, por sus conciencias, jamás. Y debemos utilizar ejemplo de nuestra tragedia civil, de lo que vivió este país, para aprender de esos errores, para no volver a cometerlos nunca más, para no volver a cometerlos nunca más. No podemos en esto usar ni la polarización ni la crispación para transmitir una idea tan sensata, porque son precisamente la polarización y la crispación los que conllevan estos peligros. Ortega decía que quienes quieren aprovecharse las ideas en lugar de utilizarlas, lo que hacen es machacarlas para que les sean más fáciles de digerir. El problema está en que como las ideas donde viven y donde viajan en el interior de los cerebros de las personas, hay que machacar algo más para machacar las ideas. Y aquí, en estos temas difíciles de articular y arduos de tratar, en la reparación de las víctimas, en la petición de perdón por parte de los Estados, en la evitación de nuevos errores, no nos va a servir ni la autocensura, ni la corrección política, ni la ideología disfrazada de moral. Tenemos que ser valientes y capaces. Probablemente no nos van a servir tampoco los expertos. Dejaré para después, por una cuestión de tiempo, los temas entonces concretos como cuáles son las categorías de las víctimas, cuáles son los acuerdos europeos, o una impresión adánica que deja la lectura de esta ley de que el mundo comienza en abril del 31 o en julio del 36, que resulta un poco sorprendente y que además soslaya toda una historia de progreso de la humanidad. Hablábamos antes precisamente de la institución libre de enseñanza, ¿no? Aquí vamos a necesitar una mucho mayor implicación por parte de nuestros tres poderes. Aquí no nos va a servir una comisión, que además recuerden todos aquello de Napoleón que repetimos continuamente. Cuando quiero que un tema quede en el aire, hago una comisión. No nos va a servir el que haya una nueva comisión que estudie los resultados de la anterior comisión para prorrogar el asunto, porque estamos ante un problema de convivencia social excesivamente importante, en el que somos responsables, en el que debemos ser ejemplo. Así que no va a servir pelotearnos la cuestión de unos tejados a otros de las administraciones.
No podrá decirnos el Gobierno que es un tema de los ayuntamientos con la Comisión. No pueden decirnos los ayuntamientos que es que el Gobierno y la Comisión ellos lo mandan. Claro, nos dirá el Parlamento que aquí simplemente se emitió una ley que no es responsable de su aplicación y se le puede preguntar al Parlamento por cómo se esté aplicando exactamente. Señor Illanes, yo tengo que debatir con usted continuamente sobre otra transición. La del 2030, el objetivo 2030, acabar con el diésel, el 2050, la implantación completa de las renovables. ¿De verdad? ¿Cree usted que será prudente que lo hagamos teniendo en cuenta las tensiones de 1936? ¿No será mejor de cuestionarnos qué cerrojos abrimos o qué cerrojos cerramos en el sepulcro del Cid cuando usted y yo tengamos que intentar plantearnos juntos el futuro? Gracias, señores, he terminado. Gracias, señor presidente.